Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un placer saludarlos a esta hora del día. Yo soy María Camila Orozco. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de la maquinaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, de la famosa aplanadora de la que parece no quedar sino el recuerdo. Pocos pedazos de unas mayorías que armó cuando llegó al poder. Una larga lista de políticos y personalidades, líderes de opinión que se han sumado al grupo de Petro Arrepentidos, un grupo en el que desde hace un rato una facción grande del Partido Alianza Verde ha anunciado rebelión en contra del gobierno nacional. Lo mismo está pasando en un sector de los liberales, liderado por el expresidente César Gaviria, el líder de esa colectividad durante los últimos 15 años, que hoy, a propósito del ambiente en los verdes, también anunció públicamente que era imposible explicar cómo su partido, el Partido Liberal, aún hacía parte de la llamada coalición de gobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado cuotas burocráticas y ahora, a nombre del ministro Jaramillo, el ministro de Salud, las está cobrando. Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. Este gobierno, este presidente, es un presidente muy generoso, porque le permite a los que están disfrutando del gobierno burocracia a cambio de hacer parte, por supuesto, de esa coalición. La gran pregunta es si le van a pagar o si se van a retirar del gobierno, del ICETEX, del SENA, que son los dos grandes puestos que tienen los verdes, para los que hoy es un día decisivo, porque podrían tomar la decisión de ser partido independiente, que es la hoja de ruta que también plantea César Gaviria para el liberalismo. Esa es la discusión esta noche en Zona Franca, las mayorías en la Cámara de Representantes, que es donde está la discusión álgida de la reforma a la salud. Bienvenidos. En la carta, el expresidente César Gaviria marca una abierta distancia con el gobierno del presidente Petro, habla de las pasadas elecciones, pero también de la agria relación que tiene con el ministro de la Política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que le respondió a propósito de esta comunicación que le envió al presidente Gustavo Petro. Respetable la posición del señor expresidente. Escuché también la declaración del vocero del Senado del Partido Liberal y señala que esa es una posición personal y no de bancada. Nosotros los liberales, porque yo soy liberal, debatimos, no recibimos órdenes y muy seguramente esa propuesta será debatida en la bancada de senadores y representantes o aún mejor, debatida en la convención que muchos liberales de Colombia están esperando. Esta noche para esta discusión, que es política, es técnica, pero al final se reduce en temas de votos, que es lo que necesita el gobierno. Hemos invitado a Nicolás Gómez, es politólogo, integrante, miembro del movimiento Salvación Nacional, que es uno de los partidos que está, por supuesto, impulsando denuncias y quejas ante entes de control por esta advertencia del ministro Jaramillo. Bienvenido, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, un saludo a la audiencia y a mis compañeros de panel. Gracias. Su compañera de panel es la doctora Lucía Bastidas, es concejal del Partido Alianza Verde, que es el partido de la discordia, el florero de Llorente. Concejal Lucía, un gusto, bienvenida, buenas noches. Gracias, un gusto estar aquí hablando de estos temas tan importantes para el país. Bueno, si lo aterrizamos un poquito, el florero de Petro. El florero de Petro, hace años cuando el partido entró al progresismo, que era el de Gustavo Petro, el partido dejó de ser de centro. Y ahora la discusión es si es de Petro o es de Claudia. Esa es una discusión que también hay dentro del Partido Verde. Bueno, de ese florero vamos a hablar esta noche. Alejandro Campos, representante a la Cámara en ejercicio, es integrante del Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno. Representante, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, que bueno estar aquí, no solo por los panelistas y la gente que nos ve hasta ahora. ¿Qué tan en aprietos están en el gobierno con este revuelo que hay en el Partido Verde, con la carta de los liberales, del expresidente César Gaviria? Todos los días estamos en aprietos, todos los días pasa algo espectacular que nos mete en un aprieto. Ya es un tema normal. ¿No les afana la decisión que podría tomar de declararse en independencia el Partido Verde o no lo ven tan posible? No, yo creo que hay una discusión muy fuerte al interior del Partido Verde. Un sector quiere estar en el gobierno, unos cuantos van a estar en la independencia. Yo creo que es sano que los partidos puedan discutir y acordar qué va a desarrollar. Los verdes son los primos hermanos de nosotros.
Entonces, digamos, es muy complejo en el Congreso, que es con el partido que más similitud tenemos, viejos compañeros, mucha serie de cosas. Esperemos qué pasa, yo creo que está en buen término. Concejal, Yo no me ¿usted se siento siente prima hermana de...? No me siento prima, por eso decía, el Partido Verde se creó como un partido de centro. Allí estuvo Enrique Peñalosa, Lucho Garzón, Sergio Fajardo, alcanzó a estar en la reunión de los quíntuples y yo era fundadora del partido en esa época, hasta Marta Lucía Ramírez. Pero el partido, cuando entró el progresismo con los concejales del progresismo en esa época, que ahora es el Pacto Histórico, pues dio un viraje totalmente distinto. Y ahora se lo tomó Claudia, y mi posición frente a Claudia es que ella siempre discute y pelea con Gustavo Petro, pero terminan apoyándolo como lo apoyó a esta elección presidencial. Y eso no tenemos que olvidarlo. Claudia ayudó a elegir a Petro, votó por Petro hace 4 años, entonces finalmente terminan juntándose. El Partido Verde arranca con un partido llamado Verde Centro. Opción, centro. Sí, Opción. es decir, sus orígenes eran, de hecho, venían de Carlos Ramón, que era con un tema del M19, y varios desde allí eran orígenes de ese partido. Es decir, entonces, los orígenes de ese partido son un partido de centro-izquierda. Ya vamos Sí. a hablar de Carlos Ramón González, que es el nombre que orbita alrededor de esta discusión, que es el gran pulso que se está dando en el Partido Verde. Nicolás, su lectura, ustedes que desde Salvación Nacional, repito, han denunciado, ¿cuál es la lectura de esto que hay alrededor de la discusión, si son independientes o partido de gobierno los verdes? Yo creo que hay que comenzar por lo que nos lleva a esta discusión, que es el delito afirmado por el propio ministro Jaramillo, un cohecho claro que el ministro de Estado le afirma a los colombianos en plena rueda de prensa a las afueras de Palacio, que lleva a esta discordia con la bancada del Partido Verde. Yo creo que aquí hay, y lo hemos denunciado desde Salvación Nacional, varios puntos a analizar. Yo creo que la reforma de la salud para, de hecho, por la denuncia penal, disciplinaria y la recusación que Salvación Nacional hizo y que frenó el debate hasta el día de hoy, pero nos deja varias incógnitas y por eso yo creo que paralelamente esto tuvo también una consecuencia en el sentido de disolver la bancada del Partido Verde, obviamente también por las declaraciones del propio ministro, que prácticamente involucra a la bancada verde en un delito, como he dicho, de cohecho, de tráfico de influencias y interés indebido en celebración de contratos, y esto pues pone al Partido Verde en una situación muy difícil, de estar metidos en un problema, tienen que responder ante la justicia. Yo les recomendaría no votar la reforma a la salud porque podrían estar confirmando lo que hoy mismo Sebastián Nora desde Blue Radio nos está confirmando, y es que sí habían evidentemente prebendas, sobre todo Caterín Miranda y la señora Olga Lucía Vázquez, por decir unos, y varios más de la bancada verde tenían cuotas por lo menos en ICETEX. Hay que entrar a mirar lo que los otros jefazos del Partido Verde tienen en este gobierno, porque Carlos Ramón tiene el DAPRE. Tenemos a Mauricio Toro involucrado en estos escándalos de corrupción con el ICETEX, tenemos al señor Londoño también en el SENA, que se denunciaba por el propio ministro de Salud. Entonces yo creo que la decisión ahorita, más allá de lo político, que es un aspecto que podemos analizar, es también una responsabilidad disciplinaria y penal, tanto de la bancada verde como del ministro, que deberíamos, representante, usted pedirle la renuncia, porque con qué legitimidad moral, con qué legitimidad habla el cambio de anticorrupción cuando un ministro de Estado acepta un cohecho a plena luz del día en medios de comunicación y lo vamos a dejar manejar. Es que esto es lo mismo de Rondón 2.0. Acuérdense que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro tenía hasta un Excel más juicioso con foticos y todo el Partido Liberal, y le tocó renunciar por también una denuncia de Salvación Nacional en la cual ese señor Rondón, tanto como el ministro, van a tener que responder. Y termino con esto: concierto para delinquir, porque si se menciona al ICETEX y al SENA, la ministra del Trabajo y de Educación también van a tener que responder. Quiero preguntarle, representante, por la actitud del ministro, porque aquí hubo una primera declaración, usted la vio al ministro, cobrando los cargos que tienen en el gobierno del presidente Petro, los verdes diciéndole: si ustedes son de gobierno, actúen o compórtense como gobierno, si no, se van. ¿Usted ve algo allí mal que no está acorde a la actitud el verde es un partido de gobierno, y los partidos de gobierno participan del gobierno. Lo raro sería que el verde no participara del gobierno. Yo no veo, digamos, un acto de corrupción en que aparezcan representantes verdes con personas del partido o de sus equipos en los ministerios. Hace parte de ser gobierno. Cuando el Centro Democrático era gobierno, pues los equipos, los funcionarios son parte del Centro Democrático. Ahora que Galán es alcalde, los que van a hacer lo que hicieron en la campaña de Galán y sus equipos. Claudia es alcaldesa de Bogotá y sus equipos los que han sido verdes, y concejales y mucha gente que hace parte de su partido, que es de partido de gobierno, participa del gobierno. Yo entonces, no, y soy verde. Tú no, nosotros soy sí. verde independiente. Pero tú no, los otros sí, ¿sí?
Y eso es parte de ser gobierno. Sino, ¿qué sentido tiene ser gobierno? De hecho, la ley dice, cuando es oposición y te declaran oposición, no puedes tener cuotas de gobierno. Entonces, es normal ser gobierno y tener espacios de poder. Ahí no le veo nada a la corrupción. Y es normal que el gobierno le exija a varios partidos, ustedes son gobierno, para unas cosas no son gobierno. Creo que eso está bien, es decir, creo que es una discusión sana que tiene que ver el país. De hecho, creo que todos los parlamentarios, todos los concejales deberían poner encima de la mesa las cuotas que tienen. Mire, yo participo de este gobierno y yo tengo esto. Y creo que sería responsabilidad política de cada persona. Usted maneja a la Secretaría de Educación y usted responde. Pero la gente debería saberlo, no una cosa que ocultada cuando todo el mundo sabe que todo el mundo participa por debajo de la mesa. Los partidos de gobierno, los corporativos, los legislativos participan de los gobiernos. Pero si está bien, es decir, quiero remontarme a la declaración del ministro, pero después al desmentido o la desautorización del ministro Velasco. Si eso está bien, ¿por qué hubo desmentido del ministro de la política? Porque creo que incomodó y que se ganara una recusación. Es decir, eso nos rechaza el proceso, nos retrasa el proceso, porque hace que los recusen, tengan que ir a presentar sus recusaciones, a que le resuelvan recusaciones y queda un malestar. ¿Por qué? Porque creo que la manera de pronto no es. Uno puede decirle a los partidos de gobierno que hay que actuar en consecuencia con el gobierno, pero algunos espacios, digamos, legislativos o comunicativos, se necesitan algunas personas del verde como si fuera más oposición del gobierno. Y no está mal que el gobierno sepa con quién está, esto es normal. Lo que creo que la forma de pronto al hecho el ministro, que nunca se ha acostumbrado, pues era lo que no está bien y el gobierno trató en el tema de la paz política de tratar de calmar los temas, pues de calmar el Congreso en ese momento, pero yo creo que esto va a terminar en buen trámite. Concejal Bastidas. No, yo creo que están normalizando todo lo que criticaron cuando no eran poder. ¿Qué hubiera pasado si el ministro fuera un gobierno distinto a lo que se dice ser el gobierno del cambio? ¿Cómo hubieran reaccionado? Mociones de censura ya estarían corriendo por el Congreso de la República. Estuvo mal del ministro amenazar a los partidos que tienen representación política y por supuesto que el Verde tiene representación política. Lo que no sabemos es qué pasó entre el Verde y el gobierno del cambio, porque ahí hubo una ruptura en parte del gobierno con el Partido Verde. Vemos a una Olga Lucía Velázquez que le nombran a su esposo en agradecimiento como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Claro, lo eligen, pero el presidente de la Cámara lo eligen. ¿Cuántas veces? Con pero votos, yo lo escuché, el gobierno solo tiene 2 votos. Escúcheme para que terminemos. Pero el gobierno solo tiene 2 votos. Y lo eligen empresarios hubo y otra serie de personas. La señora Olga Lucía Velázquez solo quería hacer la presidencia de la Cámara para su esposo, no le servía a ningún otro cargo. Que eso es un supraministerio. Y ella está entregada al gobierno y estuvo entregada al gobierno como vicepresidenta de la Cámara de Representantes en el primer periodo. Tenemos el SENA, que está a merced del Partido Verde. Y tenemos el ICETEX, que además tuvo un escándalo de corrupción ligado a la elección de un concejal de Bogotá con la Secretaría General, que por el otro escándalo deciden pedirle la renuncia. Pero eso no huele bien, no está bien. Una cosa es la representación política y otra cosa muy distinta es utilizar como clientela las entidades del gobierno como lo están haciendo todos los partidos. Lo decía Nicolás, salió el director del Fondo Nacional del Ahorro porque dijo, yo sí soy cuota. Pero no debería haber una coherencia entre si yo hago parte del gobierno y pertenezco a un partido político, por consecuencia debería tener algún tipo de coherencia a la hora de votar. Yo creo que esas arrodilladas de los partidos no le hacen bien a la democracia. Que usted se tenga que tragar sapos y sapos simplemente por ser del gobierno, no me parece que esté bien. Lo que queremos saber es qué pasó. Catherine Miranda fue una de las más fervientes petristas durante la campaña y de un momento a otro entonces resultó contradictora. Catherine Jubinado también. ¿Qué pasó dentro del Partido Verde que decide una parte, los claudistas, hacer ruptura con el gobierno de Gustavo Petro, pero quedarse con las cuotas burocráticas, porque todos tienen cuotas burocráticas? Entonces, y así opera con todos los partidos. El ministro del Interior nos acaba de decir que él es liberal, la ministra de Vivienda la tienen como liberal, el gran asesor Eduardo Noriega es liberal. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los partidos? Yo sí llamo a los partidos a responsabilidad, sean o no sean del gobierno, con las reformas del país. La reforma a la salud simplemente no puede pasar porque atenta contra la calidad de vida de los colombianos. Y está muy bien
que lo haga, ojalá los liberales, que lo hagan los verdes, ya está el Centro Democrático, ya está Cambio Radical, ojalá el Partido Conservador también tomara conciencia y decidiera no apoyar más las reformas. ¿Quién cree que va a ganar presidente. este pulso? ¿Carlos Ramón González o las petristas verdes disidentes? Las petristas verdes disidentes tienen mucha opción, tuvieron la alcaldía de Bogotá. Carlos Ramón no está ahí como representación del Partido Verde, por supuesto que él es verde, pero él ante todo es amigo de Gustavo Petro y siempre lo ha sido. Carlos Ramón se alejó de las decisiones del Partido Verde cuando decidió asumir ese cargo, y eso también hay que decirlo y hay que reconocerlo. Pero el partido hoy lo está manejando la alcaldesa Claudia López con sus alfiles, que tienen la dirección liberal a uno que fue candidato como Carlos Amaya, siendo gobernador de Boyacá electo. Nicolás, ¿quién va a ganar este pulso? No, yo quisiera hacer una acotación, yo sí quiero ser un poco más contundente. Claro que hay un delito de cohecho y los artículos del 406, 409, 411 del Código Penal colombianos son extremadamente claros. Claro que hay un cohecho. Una cosa es la representación política, la otra cosa es que haya la existencia de un pacto que coercione el deber del funcionario, como usted congresista, de su voto. Eso es un delito y el ministro lo dice claramente en su transcripción. La importante representación, el disfrute del gobierno y a unas señoras que me están haciendo oposición y no me están cumpliendo porque les estoy dando las cuotas burocráticas. Colombianos, eso es un delito, es un cohecho y un concierto para delinquir y un interés individual en los contratos y van a tener que responder ante la justicia. Aquí no podemos adornar nuevamente las formas malas de hacer política, como decir es que esa es la realidad, ergo tenemos que acostumbrarnos, representante. Claro, una cosa es hacer lobby representando a un sector de la industria y estoy de acuerdo que sea por encima de la mesa. Otra cosa es transar a cambio de burocracia y prebendas los votos de una reforma que busca acabar el sistema de salud de los colombianos. Y ahí el ministro está en un problema. Y acá yo quiero hablarle a los colombianos con un punto que me parece que es importante más allá del penal, la responsabilidad moral y política de este presidente. Él es el responsable político y moral de sacar al ministro Jaramillo de inmediato de su cargo, como lo hizo también con el presidente. No lo va a sacar. El presidente dijo, quien haga parte de la coalición, que se comporte como partido de coalición. No, pero el ministro Jaramillo tiene que renunciar. Ese es mi llamado al presidente, porque el responsable moral y político de todo esto es Gustavo Petro. Sale su ministro de Estado a aceptar un crimen al frente de los medios de comunicación y aquí resulta que entonces no puede pasar nada porque es una transición normal en política. Las declaraciones del ministro Velasco confirman evidentemente lo que dice el ministro Jaramillo. Entra a un concierto para delinquir con la ministra de Educación y de Trabajo. Y además de eso sale la bancada verde en los recientes escándalos en donde se confirma la burocracia. Yo sí creo, colombianos, que debemos exigirle al cambio coherencia. Y si el presidente es coherencia y quiere tener legitimidad moral para hablarle a los colombianos en contra de la corrupción, que saque al ministro Jaramillo como sacó al señor Rondón. Echa esa acotación, ¿quién gana el pulso, Nicolás? Yo creo que, como dice la concejal, el pulso lo pueden estar ganando las petristas disidentes, como dices tú, y la bancada va a pasar a una postura de independencia posiblemente. Claro está que yo tengo mis dudas porque los jefazos tienen mucha carne en el asador. Es decir, Carlos Ramón, Mauricio Toro y el tema del señor Londoño pueden desequilibrar la balanza. Pero fíjese que va a ir para allá. Si no, el presidente Gaviria no hubiera leído el momento para también llamar a la independencia y el gobierno se va quedando solo con un costo político altísimo con la reforma a la salud que le va a afectar el resto de su agenda. Bueno, eso es lo que hay de fondo, si se queda o no con mayorías en la coalición de gobierno representante. No, hombre, primero hay varias cosas y varias claridades. Un delito es una conducta que está tipificada, está escrita. Allí el ministro nunca les dijo que al que no vote o le estoy dando para votar. Son dos cosas muy diferentes. Y uno tiene que ser responsable cuando pone palabras en la opinión pública y acusa de delitos. El ministro jamás aceptó un crimen, como usted lo dice. Un crimen es otra cosa, un delito es otra cosa. Y pienso que cuando uno lanza así cosas ligeras, termina diciendo cosas que no tienen sentido muchas veces. Entonces claridades. El ministro jamás dijo en la opinión pública que le estoy dando para que voten, porque eso sería un delito, y nunca lo dijo. Pero dice que se deben comportar como, claro, o sea, voten sí o no, les quitamos las cuotas. Concejal, es lo mismo. Menos mal no lo hizo, porque así ya estaría preso. Concejal, esa es lo que usted quiera entender. No, es lo porque que él no lo dijo. No, yo le puedo dar otra condición. Escuchemos para escuchemos al ministro, volvamos a escuchar al ministro Jaramillo. Nunca dice eso. Para irnos a lo preciso, a los datos, a lo que es, ¿qué fue lo que dijo el ministro Jaramillo? Que uno no puede tener, como sucede con algunas personas,
representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. Este gobierno, este presidente, es un presidente muy generoso, porque le permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición, a pesar de que disfrutan de las posiciones en el alto gobierno. El presidente Petro es muy generoso, representante. Por eso, entonces fíjese lo que eso ratifica lo que he dicho. Jamás el ministro habla del voto ni de constreñir el voto de un parlamentario. Habla lo que es. Es decir, aquí hay gente que está en el gobierno y no se comporta como gobierno. Y comportarse no solamente votar. Si usted mira muchas veces, algunas personas del Verde han saboteado desarrollos del gobierno, no solamente votando. En los debates, apreciaciones que hacen, muchas cosas lo tienen. Ser de gobierno no es solamente votar. Yo coincido que la política no es solamente votar. La política es mucho más. El deber de un parlamentario y lo que hace un parlamentario es mucho más que votar. Sí, los debates, las propuestas, los aciertos, los discursos, las salidas en los medios. Hacer oposición no solamente hace oposición con el voto. Pero esta no es una invitación Nicolás a eso, a que no se puede Nicolás está en oposición. Ni discutir en el Congreso. No, claro, porque claro si que no, sí. chao del Congreso, del gobierno. No, son dos cosas Claro, diferentes. eso es una amenaza, No, lo que pero hizo el ministro fue amenazar. pero yo termino. Nicolás no es parlamentario, no vota y está en oposición al gobierno. Entonces, no hay que votar para estar en oposición al gobierno. Eso es lo primero. Porque es fácil uno ponerle palabras a otros. Dos, lo que el ministro hizo, ahí no ha aceptado ningún crimen. Sí, cuando usted dice que no ha aceptado ningún crimen. Permítame, le leo literalmente. No, espera, yo te digo. Y tercero, nosotros discutimos con el gobierno y somos la banca de gobierno. Y hay cosas que nos apartamos, discutimos, ¿Usted tiene cambiamos con el gobierno. representación política? No, yo no tengo un barrendero en el gobierno. No tiene Eso le hacía. representación Si usted política. usted vio hoy lo que salió en el tema del ICETEX, en Blue, ninguno de nosotros no aparece en el pacto histórico. Usted va a votar, la diferencia suya con los verdes es que usted dice que no tiene representación. Yo no tengo. Y usted va a votar sí. Pero yo no tengo. No, el representante posiblemente es de los Nicolás. militantes del pacto a los cuales le han negado la posibilidad, como él muy bien lo dice textualmente. Y es que claro, ¿cómo si así el que ministro, le han negado la posibilidad? Mire, le voy a leer textualmente pero usted ¿por qué dice que me han negado? El ministro es el que dice. Lo Se lo leo realmente. Dice, se las hemos negado a nuestros propios militantes. Es que leamos, claro, colombianos, si el ministro de Salud sale y dice, es que yo le di burocracia a los verdes con el condicionante de que votaran todo como yo quisiera, pues claro que ya estaría preso. No va a salir a decir eso, faltaba más. Pero lo que sí dice, permítame. Pero lo penal es de ese estilo. Permítame. Pero una cosa, lo penal es concreto, es taxativo, es una conducta pero que está representante, escrita. yo lo escuché, pero permítame. claro, pero lo que le creo es que usted no puede decir, uno no puede tener, le voy a leer, uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el SENA. Le permite a los que están disfrutando de este gobierno. Entonces, acá el ministro sí habla de una representación política y habla claramente a dos representantes que le están torpedeando la reforma y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que este gobierno les da burocracia a ellas y ellas nos están votando negativamente? Eso está implícito. La señora Miranda, la señora Caterine Juinao son las referencias que la ministra usa. Yo claramente, creo, la ventaja representante. Permítame, yo termino. Para cerrar la idea. Representante, qué bien le haría al pacto que personas como usted llamaran también a la coherencia y pidieran la renuncia para poder tener legitimidad. Porque fíjese usted, las señoras del Partido Verde están intentando hacerlo saliéndose la independencia, pero menos mal la justicia todavía no está en manos del pacto histórico y va a tener que ser un juez de la República quien define si hay un cohecho o no. Por eso no estamos poniendo palabras ni hablando vainas al aire, como usted dice, con ligerezas. Presentamos unas denuncias que terminando el programa se las comparto, están en los medios de comunicación, pero es evidente que hay un delito y el ministro Jaramillo tiene que renunciar, colombianos, o tarde o temprano responderá ante la justicia. Mire, acá todos los días hay gente que se levanta tratando que el presidente le va mal. Un delito lo tipifica un fiscal y lo hace un juez, pero acá hay opinadores que son jueces, son fiscales, jurisconsultos, son magistrados. Ese es el problema que tiene este país. Pero no hay opinión colectiva. Eso no es un delito. Pero eso no es un delito. Pero eso no es un delito. El ministro fue pero el disculpe, bocón. Pero eso es concejal. Pero no es un delito. Pero eso no es un delito. Habló de que tienen burocracia. Y tienen, porque son partido de gobierno. No, ya usted le está dando una connotación diferente. Dice que, pero me pregunta, ¿es un delito? No. Pero el señor concejal, ¿eso es un delito? El que lo hizo. ¿Es delito o no? por favor. Pregunta, ¿es delito o no?
¿Es delito lo que Coercionarlo, claro es delito? que sí. Lo que dijo Las el estaba ministro. coaccionando. Lo que dijo el ministro es delito, ¿no? El ministro. Claro que yo le es estoy un delito. preguntando. Yo le voy a responder con ¿Es su, delito yo le o voy no a es delito? responder con su La propio argumento. entrevistadora es aquí. Concejal, mire, A ver, yo le voy a Aquí responder. El señor delito, ¿no? jamás escucha y cree que levantando la Señor, voz no le estoy pone más levantando la atención. voz. Yo le voy a Primero, responder. Le estoy preguntando, ¿es el delito o no es bocón delito? fue el señor ministro Estamos de acuerdo. Salud. Representante, yo le voy a responder con el mismo argumento suyo. Aquí son los jueces, son los fiscales Sí. los que determinan, pero hay unas declaraciones del ministro que dejan un sinsabor sobre Claro. si está o no condicionando Así el fue la voto. gidispolítica. Es un tema extraño, y tan extraño es que termine No, el la ministro del gidispolítica Interior no fue así. saliéndole al paso y negándolo. Concejal Bastidas. Mire, el ministro de Salud fue el que dejó el manto de duda. Claro que él no lo dijo porque no estaba ante un juez de la República, pero dijo, aquí tienen, están disfrutando del gobierno. Explíqueme qué es disfrutar del gobierno. ¿Están tomando el sol? ¿Los están abanicando? No, eso es con clientela y con burocracia, por un lado. Por otro lado, sí estaban amenazando a dos representantes que hicieron parte activa del pacto histórico apoyando al presidente Gustavo Petro a ser electo y que ahora no sé por qué están en la independencia. Y les habló de Bogotá, aunque el SENA tiene representación nacional para los verdes, y les habló de Bogotá. Entonces saben más cosas que ojalá no las dijeran completicas para que no queden a medias. Así empezó la yidispolítica, no lo olviden. Y todos queremos, Uy, ¿usted contrario cree a lo que que son usted comparables piensa, las dos? son Hoy salió comparables. la misma excongresista a decirlo. Y usted crea, a nosotros queremos que a Colombia le vaya bien. Y No es que el parece, yo no creo. Y no que, pues que usted no crea, esas son creencias. Yo no el creo. pobre presidente Gustavo Petro, no, es que, como Déjeme- usted dice, qué rico un escándalo cada día. No, esto es vergonzoso Déjeme para el país. aterrizar en esa idea. ¿Por qué para usted son comparables o semejante a la yidispolítica? Porque allá estaban cambiando notarías por votos en el Congreso y aquí están dos entidades por votos en el Congreso para presionar la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma a la educación y todas las reformas que vienen, porque no hay concertación, porque no está escuchando. Aquí queremos que le vaya bien al presidente Gustavo Petro, los indicadores económicos van mal. Me alegra que se haya reunido de los que habló tan mal que fue los empresarios de Colombia. Ojalá podamos correr todos para adelante, pero un consejo para el presidente Gustavo Petro y para sus aliados es, tienen que escuchar, escuchen, la gente quiere que siga el sistema de salud, por supuesto que necesita mejoras, pero no a cualquier costo, no ahogando las EPS. El ministro de Salud tiene que dedicarse a la salud y no a lo que le compete al ministro de la Política que salió a desmentirlo. Y ahorita entonces nosotros tenemos que decir ojalá, Partido Conservador, que faltan, declárense en independencia. Sí. Y tengamos claridad de todas las cuotas políticas que tienen todos. Doctora, el Partido Conservador está en independencia. Una pildorita Pero de para la decirle memoria a la para cosa, quienes- el Partido Conservador está en independencia. Una pildorita de la memoria para quienes nos están viendo y están hablando aquí sobre esa yidispolítica. Eso pasó ya hace muchos años y era sobre la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, que terminaron entregando notarías, puestos a congresistas a cambio del voto. Representante Ocampo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Quiero preguntarle porque para muchos suena un poquito raro. Ustedes, cuando hacían oposición, ¿qué estarían haciendo hoy si esto estuviera pasando? Es que es diferente. ¿Por qué es diferente si estamos hablando de votos a cambio de puestos? No, eso nadie lo ha dicho. Ah, no, el ministro no dijo representación política. La si no se representación van. política del que habla el ministro la tiene anterior a esta reforma. La tiene desde que llegaron al gobierno. O sea, el Partido Verde es partido de gobierno. Y como partido no tiene derecho a tener cuotas burocráticas en el partido de gobierno. Sí, el ministro está reclamando que aquí hay un partido que hace parte del gobierno y personas de ese partido no se comportan como gobierno. Si hoy estuviéramos hablando de que el ministro se sentó con algunos congresistas y pactó entregarles algo a cambio del voto, eso es un delito. Pero acá estamos hablando de cuotas que ya tiene, que no es por este voto. Que además si usted no es por este voto, es decir, la tiene desde el inicio del gobierno, la tiene hace parte de los compromisos políticos que las tiene, esa es la diferencia, que uno quiera decirlo así, pero eso lo hace diferente. No es una transacción por un voto y a la reforma, es una participación de un partido en un gobierno, no de voto estamos hablando de un partido. Y me parece sano que la discusión esté por encima, me parece sano que se pueda ver, y me parece también decir, uno no puede ser parte de sí o de no, tiene que ser un gobierno y usted puede ser parte del gobierno, ser crítico del gobierno,
pero pienso que el ministro tiene todo el derecho a hacerlo. Acá ahora se ha querido satanizar, entonces el gobierno de Petro no puede hablar, entonces el ministro no puede reclamar que su gobierno, que sus partidarios o su bancada de gobierno le vote. No puede hacerle un llamado a su bancada de gobierno, no, hombre, disculpe, pero el ministro tiene toda la posibilidad, todo el derecho de llamar a las bancadas de gobierno a rodear los espacios, las propuestas del gobierno. Yo estoy de acuerdo con usted en el fondo, sí. no en la forma. No en sí, la forma yo decía lo dije al comienzo. Pienso que la forma fue lo que no dio bien y tuvo que salir Velasco a aclarar la forma. Creo que el tema es de forma. Nicolás. Mire, tres cosas. Uno, por denunciar un evidente hecho de un delito, como ya lo hemos venido acá discutiendo y con el representante nunca nos vamos a poner de acuerdo, no es querer que al país le vaya mal, ni mucho menos. Es un deber ciudadano y político hacer las denuncias, como Salvación Nacional lo ha venido haciendo. Segundo, uno puede hacer el reclamo a la bancada, por supuesto, pero no coercionándolo a la burocracia que les han dado. Porque es que el ministro es claro, les di representación y hacen como oposición. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a decir, si ustedes están contra mí, ¿por qué están de gobierno? Pero lo que no puede llegar a salir a decir un ministro de Estado es que les he dado burocracia, tienen representación y disfrute importante en este gobierno y me están votando en contra. Y lo último, el tema de la yidis política. Claro que es la yidis política 2.0. La misma excongresista el día de hoy salió a decir que por eso a ella la metieron presa, salió a aceptar que esto es exactamente lo que por ella, pues por lo que le pasó a ella, que tuvo que responder ante la justicia. Entonces yo sí creo que estamos en una encrucijada muy grave, que ¿quién es el llamado a resolverla? No nosotros, representantes, la justicia. Y ojalá la justicia y la Corte, que creo que está bastante molesta con lo que acaba de pasar, porque un ministro de Estado, la Corte controla al gobierno y a los congresistas, y sale un ministro de Estado, es que yo estoy aquí haciendo corruptelas y haciendo delitos, va a tener que investigar rápidamente. Yo sí pensar una cosa, Anga. Señor. Ahí es muy complejo un programa donde, digamos, estoy haciendo acá, yo un ministro a decir yo haciendo corruptelas, no. Yo no puedo, digamos, compartir la idea. Yo entiendo la necesidad de lo que se quiere decir, lo que se quiere hacer en el medio, pero no me gusta. No, es que en un partido de gobierno, compartir puestos a la bancada de gobierno, espacio importante, no es corruptela. Si no hubiesen denunciado al presidente por eso, si no hubiesen tenido encanado a Duque por eso, si no hubiesen tenido encarcelada a Claudia por eso. Entonces no nos inventemos cosas que no existen. Yo entiendo la necesidad de golpear al presidente con todo el odio posible, pero en eso no puede ser que nos llevamos por delante e responsabilidad con el país. No, la responsabilidad con el país es como ustedes también, es decir la verdad. Es decir que eso no es delito, es decir que eso no es corruptela. Sí, porque si no venimos acá a mentirle al país, síganle mintiendo, yo no voy a hablar, pero no es verdad que sea corruptela que un partido político que hace parte del gobierno participe del gobierno, porque entonces tenemos que encarcelar a todos los alcaldes, empezando por la alcaldesa de Bogotá, empezando por Duque, representante, usted lo puede distorsionar, pero eso no va a cambiar la realidad. Eso no es extorsionar. Está distorsionando lo que estoy diciendo, pero eso no va a cambiar la realidad. La representación política es distinta a la coerción por representación burocrática. Eso lo estoy de acuerdo contigo. Por eso el ministro le dice reclamo que usted no lo quiere reconocer, eso es otro problema. Política. Pero ahora Petro también amenaza al Partido Liberal por querer hacer independencia. Les escribe hoy: la Convención Liberal debe decir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad. Retórica a la que nos tiene acostumbrados Gustavo Petro. Retórica y retórica, se victimiza los que no están con él, los que están contra él. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la amenaza? A la corriente, a lo Milei. Él cómo se despachó contra Milei cuando le eligieron en Argentina. Pero ¿cuál es la amenaza, pues doctora? Ahí, usted dice que el presidente Petro amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Pues está clarísima. Es una amenaza política, claro. Amenaza política. La Convención Liberal debe decir democráticamente, si el partido se mantiene aquí al lado mío votando todo lo que yo quiera, yo le digo al presidente Gaviria, muy bien la carta y ojalá todos se declaren independencia. Ojalá. ¿Sabe qué pesan ahí? No el país, sino las cuoticas burocráticas, porque no tienen. Es un trino largo, ¿no tienen es un los trino liberales? que publica representante. Rápidamente. Yo les digo, mire, me aterra decir que ese trino es una amenaza a la verdad, pero yo sí creo que es la realidad del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene un enfrentamiento interno entre dos corrientes y están midiendo un pulso, por eso aún no han hecho la convención, si ganan los antigaviristas o ganan los gaviristas. Y creo que son dos proyectos políticos e ideológicos distintos lo que tenemos. Yo no noto ahí ninguna amenaza, la amenaza ni política, ni un estilo, ni votan por nada, no. Usted quiere interpretarlo así y esa es su opinión y su derecho. Por suerte la amenaza también es un tema que es un delito tipificado
en el código aparece cuándo es que alguien hace una amenaza a otra. Yo insisto, uno puede tratar de discutir lo que pasa en el país, no estar de acuerdo con el presidente Petro, pero lo que no está bien es tener que inventar más allá de un relato fantasioso, de tener delitos que no existen, porque eso le quita seriedad a la conversa. A ver si Ese mensaje es un mensaje largo, el mensaje lo publica el presidente Gustavo Petro muy temprano en su cuenta en Twitter, respondiéndole a esa carta al expresidente César Gaviria. Y continúa: mi propuesta para organizar un frente amplio entre el Pacto, el Partido Verde, que está en la misma disyuntiva que el liberalismo y las fuerzas que quieran sumarse bajo el objeto de paz, progreso y democracia, es más pertinente que nunca. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca hablando de la encrucijada en la que tienen al gobierno del presidente Petro los verdes y los liberales, porque quieren ser independientes. Ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de lunes en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros, hablando de las reformas, hablando del momento de crisis que se vive en el Congreso por cuenta de la decisión del Partido Verde, pero también del Partido Liberal. El presidente Gustavo Petro reveló en las últimas horas algunos de los puntos que trató con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y dice el presidente Petro que si la Corte llega a tumbar la reforma a la salud, la va a presentar las veces que sea necesario. Concejal Bastidas, ¿usted cree, el ambiente en el Congreso de la República, si llegaran a ser independientes los verdes, si los liberales se pueden revelar definitivamente, cómo queda esto en el Congreso para las reformas del presidente Petro? Primero, sería una actuación responsable de la Cámara de Representantes del Congreso de la República si deciden ser independientes. Creo que eso le hacía falta. Los tres eslabones que defienden la democracia y la libertad son las altas cortes, los medios de comunicación y el Congreso de la República. Y veíamos un Congreso silencioso, callado, esperando cuotas burocráticas de diferentes partidos para aprobar las reformas a pupitrazo, como querían hacer con la reforma de la salud. Así que bien por el Congreso de la República, bien por la democracia, y ojalá pudiéramos concertar los apoyos que necesita el sistema de salud que está funcionando. No acabar, no destruir, como es la preocupación que hemos tenido quienes estudiamos la reforma, quienes están en el Congreso, sino avanzar. Viene también la reforma de la educación que hay que escuchar, la reforma pensional que nos tiene preocupados, la reforma laboral que, como mismo dijo la ministra en esa época, no era para incentivar el empleo, sino para que tengamos más pobres en la calle, que hay que hablar de la formalidad. Entonces, un Congreso en independencia nos puede ayudar a que concertemos las reformas que necesita el país. Y ojo, porque no vamos bien. Ojalá que el Partido Verde, ojalá que el Partido Liberal decidan esta independencia y puedan concertar con el gobierno esas reformas que se necesitan, pero de una manera concertada, no impuesta, no destruyendo, porque el tema de la reforma a la salud ha sido destruir, ahogar a las EPS. ¿Y sabe quién están haciendo los paganinis? Los ciudadanos de a pie, los que pagamos la salud mensualmente porque no hay citas, porque se está convirtiendo en un problema, los médicos se están yendo fuera del país, los especialistas también, en Australia les están dando todo, en Suiza para que se vayan, y entonces decimos, tenemos un déficit de especialistas y ahora pues con esta reforma de la salud va a ser mucho más complicado. Representante, usted que está en la Cámara y lo vive de primera mano, ¿cuál es el ambiente? Porque escuché la semana pasada, estuvo aquí el representante Mondragón y dijo, es que no necesitamos los votos, o sin los votos del Centro Democrático estamos completos, pero si metemos allí los liberales y los verdes, ¿cómo nos va? Bueno, lo primero que quiero decir es que no vamos a hacer el sistema de salud, de que creo que lo que estamos haciendo es un mejor sistema para que atiendan mejor las personas, de que acá la gente tiene quejas de hace muchos años, las EPS no las hemos ahogado nosotros, las han ahogado desde que ellas nacieron, cuando recién iniciaron eran más de 125, hoy alrededor de 9 y 5 intervenidas, algunas están en proceso de liquidación desde el gobierno pasado, y eso que se le está pagando puntualmente como nunca. Las EPS eran objeto de crítica. Hasta diciembre, antes de que empezara la discusión fuerte de la reforma a la salud, todo el mundo se quejaba de las EPS y algunas personas van a defender las EPS, pero las EPS ni siquiera prestan servicios de salud. Las EPS es un aseguramiento y estamos combatiendo un sistema perverso de ellos contra la salud pública, que es el sistema que ellos tenían, donde ellos mismos se pagan a ellos mismos, con las tarifas se quieren a ellos mismos, a las clínicas de ellos mismos. Hoy la deuda de las EPS a los hospitales públicos, donde a la mayor los colombianos, es de más de 800 millones de pesos. Hoy las IPS, que no son
hijas de las EPS están demandando y quieren al Estado porque las EPS no pagan. Hoy estamos aportándole los colombianos de nuestros impuestos a la salud de las EPS, hay que girarles de nuestros impuestos. Hoy se gira. El mayor giro es a la salud que es, oígase bien, subsidiada, y las EPS no pueden pagar el servicio hoy de sus afiliados. Y hoy los colombianos de nuestros impuestos también les damos plata. Bueno, esa integración vertical ha sido muy mala. 2, ha sido un tema de corrupción en toda la vida. La mayor cantidad de muertos que ha dejado el sistema de salud, siquiera el conflicto armado colombiano en las últimas 3 décadas ha dejado. Entonces no es cierto que haya una maravilla. Aquí la gente tiene que madrugar, los sectores populares, a las 4 de la mañana para pedir 20 fichas para que lo atiendan. No, eso la es gente en la red pública. No. Eso es en la red pública. Por eso la gente de los populares. Este es un tema... Permítame. Esto es un tema que levanta pasiones. Es que la EPS no atiende a nadie. La gente va y madruga a los sitios populares, a una república, a que le ofrezcan 20 fichas, a que se demoren 3 meses con un especialista, a que la operación se demore 1 año, a que le den medicamentos incompletos. Y esa gente, la mayoría del país. Y el sistema, eso es la realidad. No, eso es mentira. Eso no es mentira. Yo tengo EPS Salud. No, la gente que habla la república. Es que usted, ¿qué pasa? Es que usted paga EPS y prepagada no, señor, con los recursos. No mienta, escúcheme. Tengo EPS, sí, no tengo prepagada. Bueno, usted paga la EPS con los recursos que le pagan los colombianos de a pie. Los colombianos de a pie, la mayoría tienen subsidiada. Por eso el sistema que más paga es el subsidiado. Hoy la mayor cantidad de afiliados al sistema son subsidiados, no son pagados. Y lo pagamos los impuestos de los colombianos. Este tema, esa es una verdad que atañe. Yo sé que apasiona, que es muy técnico y que es de datos. Pero me gustaría, antes de hacer el corte, si usted me da su impresión... Yo tengo EPS. Si usted me da su pero la mayor cantidad de colombianos está en el sistema subsidiado. Y hoy, minoritario. No, hombre. Representante, no es si me da su impresión sobre el tema político, ¿usted cree que este momento de crisis va a salir bien para el gobierno? Yo creo que en el diálogo tiene que avanzar en el Congreso de la República. A mí, por ejemplo, me gusta que haya ministros liberales, ministros verdes y de otros partidos porque el país se compone de distintas ideologías. Me parece que la experiencia de distintos actores, de distintas formas de pensar y ver el mundo enriquece lo que es Colombia. Y Colombia es un tema pluriétnico. Entonces, a mí me gusta que haya, digamos, una pluralidad de pensamientos, de formas, de experiencias, de ejecuciones, de formas distintas de ver lo público, distintas de aplicar el presupuesto. Eso es muy importante. Yo confío en que la relación que tenemos en el Congreso, que sea independiente o bancadas de gobierno, sea por el bien del país. Creo que hay cosas que el país no puede aplazar. Hay reformas importantes que venimos aplazando hace 30 años y creo que es muy injusto también decir que Colombia no merece esa posibilidad de unas nuevas reformas. No, la discusión, si usted me permite, me tengo que ir a la pausa, es otra. Estamos en el punto de que las reformas sí. La pregunta es yo creo que sí, cómo. ya. La pregunta es el método y la técnica, por supuesto, para hacer la reforma a la salud, la reforma pensional, que son las que van un poquito más avanzadas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. A propósito de la reforma a la salud, esta tarde hubo encuentro entre el Contralor encargado, Contralor en funciones, y el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, buscando una solución para lo que se ha bautizado ya como la crisis en el sector de la salud. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ya terminando este espacio, Nicolás, su reflexión para irnos, para despedirnos. Sí, porque quería pronunciarme con el tema que estaba hablando el representante. Claro, no es que vayan a destruir el sistema, ya lo están haciendo. Por no pagar los ajustes de los presupuestos máximos, muchas de las EPS se están quebrando y millones de colombianos se están quedando en riesgo. Es rotundamente falso que los colombianos detesten a su sistema de salud. Hay encuestas del 73% de los colombianos que dicen que quieren mantener su EPS y que su EPS ha cumplido una buena labor para la prestación de salud. No podemos tumbar algo y destruir lo que nos ha costado construir 30 años. Colombianos, necesitamos trancar la reforma. Sí, claro que sí, pero también tenemos que tomar otras medidas porque este gobierno siempre, el plan B ha sido el plan A. Con reforma o sin reforma, ya están con la crisis inducida que decía la ministra Corcho, por la cual va también que responder penalmente, porque también Salvación Nacional la demandó. La que está generando esta crisis en donde las EPS van a tenerse que verse intervenidas por este gobierno. Entonces, la estrategia realmente de Gustavo Petro, señores colombianos, ojo a esto, es con reforma o sin reforma e intervenir las EPS. Y ya lo están haciendo con los amigos del ministro Jaramillo en Famisanar. Vamos a mostrarle a los colombianos, porque ya pedimos el requerimiento para el interventor
interventor de Famisanar, con todos los amigos tolimenses del ministro, se van a quedar con esa EPS, viene la amenaza a Sanitas y así sucesivamente van a acabar con la salud suya, la de su familia y la de sus amigos. Hay que seguir defendiendo la reforma a la salud, es un buen sistema que tiene que mejorar, por supuesto, pero necesitamos construir sobre lo construido. Y en el tema político yo sí creo que si la bancada liberal y la bancada verde se terminan en independencia este gobierno, se le comienza a caer esa planadora, supuesta planadora que tenía Gustavo Petro. Se equivocó en las formas y vamos a seguir haciendo la veeduría desde la ciudadanía. Nuestro sistema de salud va a ser mejor, cada día se va a poder salvar más vidas. Las EPS se han liquidado el 90% antes de que este gobierno llegara. De hecho, hay 5 de las más grandes que están en trámite de intervención y liquidación por parte de la superintendencia desde el gobierno Duque, no por esto. 3, hay que acabar la corrupción que tiene el sistema. Muchos directivos terminan encarcelados por la plata que se roban de la salud de los colombianos. Ha sido un sistema que tiene una bondad muy grande y es la bondad de que mucha gente está cubierta por el sistema. La cobertura es muy grande, una cobertura universal. Esa es nuestra gran bondad del sistema. Que necesitamos mejorar el acceso, la oportunidad para poder salvar más vidas y el enfoque en salud que tenemos. Una salud más preventiva que más pensada en la enfermedad. Y lo último que quiero decir frente al tema político es que yo creo que seguirán los diálogos con el Partido Liberal, con el Partido Verde, y hará que cada día haya más transparencia en el Congreso, haya más cordialidad, y Colombia pueda tener las reformas que necesita y que puedan mejorar la vida de todos los colombianos y las colombianas. Ojalá, me gustaría que hubiera mucho más diálogo y transparencia en el Congreso. Concejal Bastidas. Bueno, me alegra que estén reflexionando ya el Partido Liberal y el Partido Verde. Ojalá se declaren en independencia. Los colombianos se lo agradeceríamos inmensamente. El sistema de salud necesita reformas, por supuesto. Tenemos una deuda con el sector rural, con algunas zonas de Colombia donde hay unas EPS débiles. Necesitamos digitalizar las historias clínicas, necesitamos promover que haya más especialistas, porque tenemos un déficit de especialistas en Colombia. Y eso no es culpa de las EPS, eso no es culpa del sistema que tenemos, eso es culpa de que no tenemos incentivos y no estamos atrapando nuestros médicos y nuestros especialistas. Mejorar el sistema de salud no es volver al pasado, no es volverlo público al estilo Instituto de Seguro Social, donde aquí en Bogotá, en la 26 con Caracas, tenían que hacer filas interminables y la gente se moría en las esquinas haciendo esas filas. Esa es una de las radiografías, una de las percepciones, impresiones alrededor del sistema de salud, que es lo que está en juego, es la discusión que hay en el Congreso. Concejal Bastidas, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, un gusto estar aquí en este escenario. Gracias por aceptar el diálogo, Nicolás, gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, siempre honrado estar acá en Red Más. Gracias, representante. Gracias por la invitación y a mis compañeros panelistas por este debate tan chévere. Gracias, Nicolás Gómez, Lucía Bastidas y Alejandro Campo, hablando del momento de crisis, de ese momento de disidencia del Partido Liberal, que quiere ser independiente, y el Partido Verde, que quiere ir por la misma línea. Llegamos al final de Zona Franca. Quede con la programación habitual de Red Más. A continuación, Más Allá, y la declaración de la representante Miranda, que es la líder, una de las líderes de la disidencia al interior del Partido Verde. Que tengan una feliz noche, que descansen. Yo creo que nosotros tenemos las mayorías al interior de nuestra bancada para hacer independencia, y este es un mensaje que se tiene que llevar el Partido Verde y la Dirección Nacional para que en días posteriores tomemos una decisión a fondo. Finalmente, quien pone la cara frente al país es la bancada. Somos los senadores y somos los representantes a la Cámara. Entonces yo creo que esto no es una posición menor y la Dirección Nacional tendría que respetar la decisión de la bancada. En la bancada yo creo que tenemos mayorías en este momento.